Dios, mire. ¿Cómo le fue ayer? Bien, gracias a Dios me dieron mis medicamentos, bendito sea Dios. Ah, qué bueno. Ya sabes qué hay que hacer por si por ahí sabes de gente que no les den sus medicamentos. Busca la Defensoría Pública Ujú. Federal y ahí va uno y ahí te ayudan. Qué bueno, para saber. Sobre todo las personas así como yo que tenemos enfermedades crónicas, Ajá, el no darnos nuestros medicamentos es la muerte. sí, sí. Muy bien, profe, qué bueno. Gracias a Dios ya nos dieron para unos días y luego pues ya luego volvemos a la misma historia, pero no vamos a bajar la guardia si Dios quiere. Gracias, Rosario. Hola, Miriam, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Gracias a Dios, bien. ¿Y tú, Miriam? También bien, gracias a Dios. Qué bueno, Miriam. Hoy vamos a ver la resurrección del Señor en el capítulo 20. Y esta norma está diciendo que si le mandan el link, yo por aquí vi que Rosario lo había guardado. Según yo lo fijé en el grupo, profe, pero ahorita también que lo busqué, no estaba, pero ya después sí. No sé qué pasaría. Pero no, si está fijo. Ahorita yo nomás le puse ahí donde está fijo y ya lo copié y ya se los mandé. Gracias. Y es que Norma es la que puso en el grupo. Ya lo puso, no ha llegado, ¿verdad? Sí, ya está, ya entró. Gracias, Miriam. Gracias, Rosario. Gracias, señora Celia. Norma, buenas tardes. ¿Qué les ¿Qué les parece parece si empezamos con una una cita cita bíblica? ahí? Oh, bueno, creo que se me movió mi voz. Pero ya se está escuchando normal ya. Gracias, gracias. Pues miren, vamos a empezar. Creemos en Cristo resucitado. Puesto que Cristo ha resucitado, creemos en la vida para siempre. Puesto que Cristo ha resucitado, no creemos en la muerte, en ninguna muerte para nadie que quiera vivir. Puesto que Cristo ha resucitado, creemos que el hombre es un proceso ilimitado y que nada de lo que podamos imaginar es demasiado grande para Él. Como decía San Pablo, todo lo puedo en aquel que me fortalece. Puesto que Cristo ha resucitado, podemos empezar una vida nueva cuanto antes. Para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia, también decía San Pablo en la carta a los Filipenses. Puesto que Cristo ha resucitado, las fuerzas del presente es el futuro. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Puesto que Cristo ha resucitado, el mundo está en marcha y no lo detendrán las conquistas ni los intereses de los vencedores. Porque si Dios conmigo, ¿quién en contra de mí? Porque Jesús es el alfa y el omega, el principio y el fin. Puesto que Cristo ha resucitado, estamos en revolución permanente y es preciso cambiar al mundo desde sus cimientos. ¿Cómo desde sus cimientos? Sí, pues tenemos que volver a reestructurar el mundo. Todas esas cosas que nos enseñaron que creíamos buenas no son tan buenas. Tenemos que ir a preguntarle a Jesús, ¿tú qué harías, Jesús, para empezar a vivir la vida nueva en Jesús? Puesto que Cristo ha resucitado, hay que construir una ciudad sin clases, donde el hombre no sea lobo para el hombre, sino compañero y hermano. Algo muy importante es eso, que todos somos hermanos. Si de verdad creemos en la resurrección,
y todos vamos a estar al pendiente unos de otros, puesto que Cristo ha resucitado. Hay un amor y una casa para todos. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones y voy a prepararles un lugar, nos dice nuestro Señor en el Evangelio de Juan capítulo 14 versículos 1 al 2. Puesto que Cristo ha resucitado, creemos en una tierra nueva. En una tierra nueva no hasta que nos muramos, sino una tierra nueva hoy, en este siglo XXI, donde vivimos como los tres mosqueteros, todos para uno y uno para todos. Y porque creemos y esperamos, no tenemos nada que conservar, porque todo lo que yo tengo de más a alguien le hace falta. Y afirmamos que el mejor modo de conseguirlo todo es perderlo todo por una sola cosa, por ti, Señor Jesús. Si Dios conmigo, ¿quién en contra de mí? Todo lo puedo en aquel que me fortalece. Pues hoy le agradecemos a Dios que vamos a contemplar la resurrección del Señor y que ese sea nuestra gasolina para sortear los problemas de la vida, para sortear las dificultades. Y acuérdense, a veces hay personas que se conforman con que ellos tengan su medicamento, pero no, todos deben de tener sus medicamentos. Y entonces, para los que viven en México, ya saben cómo hacerle. Ahí por ahí yo les puse los teléfonos donde a los que somos de aquí de Jalisco, donde podemos hablar. En otros estados yo me imagino que también está esa secretaría, esa defensoría pública. Y pues tenemos que hacer algo, porque las personas que están enfermas con enfermedades crónicas, si uno no se pone su medicamento un día, vas de retraso. Si no te lo pones 2 días, ya estás agonizando, y si no te lo pones 3 días, ya te moriste. Y es lo que están haciendo en los hospitales, en muchos hospitales. Por eso no hay medicamentos, sobre todo para las personas con enfermedades crónicas como la diabetes, como las personas que están malas de sus riñones, para las personas que tienen lupus y así muchas enfermedades degenerativas que pues van acabando al hombre y ahora sin medicamento. Al hombre, estoy hablando en general, hombre y mujer. Pues pidamos al Señor que de verdad resucitemos con Cristo, y vamos a empezar con la oración en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tu gracia, Señor, inspire nuestras obras, las sostenga y las acompañe, para que todos nuestros trabajos broten de ti como su fuente y tiendan a ti como su fin. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Vamos a empezar con Miriam. A Miriam le tocó Juan 20 del 1 al 10. ¿Puedes leer, Miriam? Sí. Por Abre, favor. Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. El primer día de la semana, muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena va al sepulcro y observa que la piedra está retirada del sepulcro. Llega corriendo a donde estaban Simón, Pedro y el otro discípulo, el que era muy amigo de Jesús, y les dice: Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Salió Pedro con el otro discípulo y se dirigieron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro y llegó primero al sepulcro. Inclinándose, vio las sábanas en el suelo, pero no entró. Después llegó Simón Pedro, que le seguía, y entró en el sepulcro. Observó las sábanas en el suelo y el sudario que le había envuelto la cabeza, no en el suelo con las sábanas, sino enrollado en lugar aparte. Entonces entró el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro. Vio y creyó. Todavía no habían entendido que, según la Escritura, él debía resucitar de entre los muertos. Los discípulos se volvieron a casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Sí, Señor. Señor Jesús. Gracias, Miriam. Pascua significa paso.
Y cuando muere Jesús es en la Pascua. Y por eso dice la canción, Jesús está pasando por aquí. Y cuando pasa todo lo transforma, se va la tristeza, llega la alegría. Creer en la resurrección del Señor Jesús es convertirnos, es comprometernos a amar a Dios sobre todas las cosas. Mientras el ser humano, hombre y mujer, no amen a Dios sobre todas las cosas, va a haber momentos de oscuridad, va a haber momentos de tensión, va a haber momentos de prueba. ¿Por qué? Porque no nos hemos convertido. Y precisamente por eso les decía que Pascua significa dar ese paso para amar a Dios sobre todas las cosas. Es recordar en esta resurrección del Señor Jesús todo lo que Él tuvo que pasar, que Dios se hace carne, siendo rico se hace carne para enriquecernos con su pobreza. Y que pasamos de ver a un Dios torturado y ejecutado a un Dios resucitado y vivo entre nosotros. Y de verdad Jesús vive entre nosotros, en medio de nosotros, cuando nosotros aprendemos a ver a los demás como nuestros hermanos. Por eso la oración del Padre nuestro es la oración de los hijos y de los hermanos, porque todos somos hijos de Dios cuando nosotros vemos a los demás como nuestros hermanos, como personas que son parte de nuestra familia. Porque acuérdense lo que dijo Jesús en el Evangelio de Marcos capítulo 3. ¿Y quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Sino los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y acuérdense, tenemos que ver esa Pascua judía que pasa por el Mar Rojo o cuando pasa por el desierto. Y hoy tú y yo, el Señor nos invita a pasar por todas esas oscuridades que son cruzar esos mares tempestuosos y que se abren cuando nosotros de verdad creemos en Jesús de Nazaret. Y esos desiertos donde somos alimentados con el maná, donde somos alimentados con el agua viva que nos da Jesús nuestro Señor. Pero la resurrección de Jesús es algo definitivo para nuestras vidas. ¿En verdad creemos que Jesús ha resucitado? Y si de verdad creo que Jesús ha resucitado, ¿qué cosas han cambiado en nuestra vida? Ya vemos a los demás como hermanos, ya no juzgamos a nadie, ya siempre perdonamos, ya tratamos de ser mejores personas, mejores amigos, mejores esposas, mejores esposos, mejores hijos, mejores parroquianos, mejores catequistas. ¿Cuáles son nuestras actitudes ante la resurrección de Jesús? ¿Cuáles son los pasos que vamos siguiendo día a día? Este es un momento oportuno para hacernos esa pregunta. ¿Creo en la resurrección de Jesús? ¿Creo que Jesús ahorita me está enseñando a través de su palabra? Creo que Jesús me acaba de decir ahorita en la lectura que Miriam nos proclamó que como todos los misterios del hombre, hay oscuridades, hay luces, pero que cuando yo crea de verdad en la resurrección, voy a saber lo que dice San Pablo, todo lo puedo en aquel que me fortalece. Una pregunta, maestro. Mande, El otro discípulo que dice aquí en la lectura es Juan. sí, Ah, ok. Gracias. de nada. Acuérdense que Juan nunca dice su nombre porque es una cosa literaria para que tú y yo nos pongamos ahí en la tumba de Jesús y veamos todo este acontecer. Y por eso siempre Juan pone el discípulo que más amaba a Jesús para invitarnos a que nosotros seamos los discípulos amados del Señor. Miriam. Gracias, maestro. De nada para servirte. Nosotros, lo último para esta primera reflexión, tenemos que dar el paso y dar este paso a creer en la resurrección del Señor significa convertirme.
incorporarme a una vida nueva que supera toda muerte. ¿Sale? Acuérdense, convertirme es incorporarme a una vida nueva, a una vida que supera cualquier clase de muerte, por lo cual urge cambiar nuestro punto de vista, nuestros compromisos con los demás. Tenemos que aprender que todos somos hermanos, hijos del mismo Padre. Tenemos que vencer nuestras limitaciones y cobardías. A veces, acuérdense lo que le pasó a Judas. Judas tuvo miedo y por eso entregó al Señor. Por eso, por esos miedos, por esas angustias, entregó a Jesús. Por una cobardía, y por eso cuando Jesús lo veíamos que llegaba este Judas ahí en el día de la aprehensión, le dice, amigo, con un beso entregas al Hijo del Hombre, porque queremos seguridades, y la única seguridad de los que creemos en Jesús es Jesús. Nuestra única seguridad es Él, amarlo sobre todas las cosas y saber que Jesús venció la muerte y que ustedes y yo la venceremos también con Él. ¿Sabes cuáles son los pasos que debes de dar? El primer paso es convertirte y convertirme. ¿Convertirme en qué o en quién? Convertirnos en otros Jesús vivo. Otras personas que ayudemos a los demás, que ya no nos preocupemos por nosotros, sino que compartamos con los demás lo mucho, lo poco que tengamos, para hacerle la vida más llevadera. Y recuerda que tenemos que dar paso a paso, porque nadie se acuesta siendo un diablo y amanece siendo un santo, como decía San Juan Bosco. Es un proceso en el que ustedes y yo ya estamos, porque estudiamos la palabra a fondo, porque leemos la palabra con atención, con constancia y con perseverancia. Y esta resurrección de Jesús debe de transformar nuestra realidad. Esta realidad que a pesar de que sabemos que nos vamos a morir, sabemos que no nos vamos a morir, que nomás nos vamos a cambiar de casa. Sabemos que hay dolor a la hora de que nos inyectamos, pasamos cada quien desde nuestras enfermedades, pero sabemos que estas enfermedades no son muertes sino vida, porque cuando ustedes y yo ofrecemos nuestras enfermedades por la salvación del mundo, por el perdón de mis pecados y los del mundo entero, para que el mundo viva en paz, ya no hay muerte, vivimos en la resurrección del Señor. Y ojalá vivamos en un mundo de resucitados donde siempre el Señor está ahí para ti y para mí. Vamos a ir ahora, por favor, si vamos a la siguiente cita, que es esta, ay Dios mío, se me perdió, Ofe Macías, ¿no está Ofe Macías? Creo que no está. ¿Quién gusta leer esa de Mateo 28 del 1 al 8, por favor? Si no hay nadie, yo la leo. Adelante, Miriam, por favor, gracias. Mateo, 28 del 1 al 8, Miriam, por favor. abre, Señor, mi leves y mi boca proclamará tu alabanza. Pasado el sábado, al despuntar el alba del primer día de la semana, fue María Magdalena con la otra María a examinar el sepulcro. De repente se produjo un fuerte temblor. Un ángel del Señor bajó del cielo, llegó e hizo rodar la piedra y se sentó encima. Su aspecto era como el de un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Los dos de la guardia se pusieron a temblar de miedo y quedaron como muertos. El ángel dijo a las mujeres: Ustedes no teman, sé que buscan a Jesús el crucificado. No está aquí, ha resucitado como había dicho.
Acérquense a ver el lugar donde yacía. Después vayan corriendo a anunciar a los discípulos que ha resucitado y que irá por delante a Galilea. Allí lo verán. Este es mi mensaje. Se alejaron rápidamente del sepulcro llenas de miedo y gozo y corrieron a dar la noticia a los discípulos. Palabra del Señor. Gloria. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias, Miriam. Recuerden que el sepulcro para el cristiano es un lugar provisional. ¿Sale? No nos quedamos ahí. Se queda nuestro ropaje, que es este cuerpo en el que vivió nuestra alma al final. Pero ahí no nos vamos a quedar. Así como Jesús, el Señor nos va a resucitar. Y la resurrección viene después de la muerte, después de esta muerte física. Pero para resucitar, nuestros corazones tienen que dejar de latir, pero nunca deben dejar de amar. Esa es la clave para resucitar con Cristo. Que nuestros corazones dejen de latir, nuestros pulmones dejen de respirar, pero que a pesar de esa muerte física, nosotros sigamos amando a nuestros seres queridos, al mundo, a la Santísima Trinidad. Y entonces no nos vamos a quedar ahí. Pero si tu vida y mi vida fueron vidas de egoísmo, de pensar nomás en nosotros mismos, de estarnos viendo nuestras necesidades, nuestros ombligos, entonces sí va a ser una tumba definitiva para nosotros. La tumba de Jesús fue una tumba provisional. La mayor parte de la humanidad actual procede ideológicamente de un sepulcro instalado ya en la historia. En París, el sepulcro de Napoleón. De ahí puede decirte que parte la historia. El derecho a la concepción, a la europea, a la Europa contemporánea. En la Plaza Roja de Moscú, millares de hombres en una larga fila interminable visitan diariamente el sepulcro de Lenin. Todo el mundo marxista tiene su punto de partida en ese sarcófago de Moscú. En Jerusalén hay también un sepulcro clave para la historia. Es el sepulcro de Jesús, el Santo Sepulcro como lo conocemos. Cerca de 1.000 millones de hombres de cristianos encuentran en esa antigua sepultura la cuna de su fe religiosa y de su esperanza. Pero estos tres sepulcros difieren notablemente. Dentro del sarcófago de París están las cenizas de Napoleón Bonaparte. Bajo la losa de la Plaza Roja de Moscú yacen los restos mortales de Lenin. En cambio, el sepulcro de Jerusalén no guarda resto alguno. Es un sepulcro vacío. Y ese vacío es para el creyente la clave de su fe. Y para el que no cree es una interrogante angustiosa que no tiene más respuesta que la fe. ¿Dónde están los huesos, las cenizas de Jesús? Históricamente nadie puede dar razón de ellos. Ninguna persona se atrevería hoy a repetir esa ridícula explicación de los soldados romanos dictados por los hombres del Sanedrín, que dice en Mateo 28:13: decid que viniendo los discípulos de noche lo robaron el cuerpo de Jesús mientras nosotros dormíamos. Desde hace 2000 años ese sepulcro vacío no es un sepulcro oscuro, es una fuente de luz. La sencilla losa que besa el peregrino de Jerusalén es como la piedra inconmovible donde se asienta la fe de los cristianos. Nosotros sabemos dónde está el cuerpo físico de Jesús. Nosotros sabemos porque está vacío ese sepulcro. Hay en el mundo otros importantes mausoleos para la historia,
Profetas de cada época, filósofos, reyes, pensadores políticos y revolucionarios, yacen bajo las losas de sus respectivos sepulcros. Miles, millones de hombres veneran su recuerdo. Ellos saben que los restos mortales de esos hombres estelares están ahí, certificando que murieron de verdad y que no han vuelto a sentir el aliento de vida, que no han vuelto a sentir el aliento de vida. En cambio, nosotros los que creemos en Jesús, nosotros los que sabemos que el cuerpo de Jesús no está en el sepulcro de Jerusalén, porque al tercer día resucitó de entre los muertos. Por eso también sabemos que Jesucristo no era tan solo un hombre, sino el mismo Hijo de Dios. Todos los años las campanas y la aleluya de Pascua nos convocan en torno a este sepulcro vacío, del que brota una luz que no se extingue jamás. Lo estamos viendo ya hace 2000 años desde que el Maestro resucitó y lo veremos hasta el día de la plenitud de su gloria. Y Jesús nos lo prometió: yo estaré con ustedes hasta la consumación de los siglos. ¿Qué les parece? Creamos que Jesús está vivo. Creamos y apostemos por la vida. Y entonces la vida se nos dará, porque lo que le demos a la vida es lo que nos va a regresar cuando lleguemos en la eternidad. Si tú y yo dimos vida con nuestra vida, si tú y yo aprendimos a pensar en el otro, a amar al otro, a no juzgar al otro, a tratar bien al otro, eso es lo que nos espera. Nuestras tumbas van a estar vacías como la del Maestro. ¿Por qué? Porque Jesús lo dice muy claro en el Evangelio de Juan: el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida y yo lo resucitaré. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre no morirá jamás. ¡Wow! Qué hermoso, ¿no? Si lo crees, si lo vives. Pero necesitamos vivir y creer en este Jesús que nos ama, nos quiere y nos necesita para aprender a vivir como a Él le gusta. Vamos a ir con Rosario. Marcos 16 del 1 al 8. ¿Nos ayuda Rosario, por favor? Sí, Gracias. habla Señor, que tu siervo escucha. Ha resucitado, no está aquí. Pasado el sábado, María Magdalena, María, la madre de Santiago, y Salomé compraron aromas para embalsamar el cuerpo, y muy temprano, el primer día de la semana, llegaron al sepulcro, apenas salido el sol. Se decían unas a otras: ¿quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron que la piedra había sido retirada a un lado, a pesar de ser una piedra muy grande. Al entrar en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, vestido enteramente de blanco, y se asustaron. Pero él les dijo: no se asusten, si ustedes buscan a Jesús Nazareno, el crucificado, no está aquí, ha resucitado, pero este es el lugar donde lo pusieron. Ahora vayan a decir a los discípulos y en especial a Pedro que él se le adelanta camino de Galilea. Allí lo verán, tal como él les dijo. Las mujeres salieron corriendo del sepulcro. Estaban asustadas y asombradas y no dijeron nada a nadie por el miedo que tenían. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Sí, Señor Jesús. Gracias, Rosario. Y miren, desde la Pascua, todos los sepulcros tienen el mismo destino que el de Jesús, nuestro Señor: quedar vacíos. ¿Sale? No está aquí. Le dijeron los ángeles: ¿por qué buscan al que está vivo entre los muertos? Jesús venció la muerte. Y si Jesús la venció, tú y yo la venceremos también. Y vamos a llegar a la vida eterna para tener vida y vida en abundancia. Pero si tú en esta vida vives en el mundo de la muerte, de la oscuridad, solamente pensando en tus necesidades,
solamente pensando en el bien para los tuyos. Ya Jesús lo decía en el Evangelio de Mateo capítulo 5. ¿Del qué les sirve amar a los que los aman? También los malos hacen lo mismo. ¿De qué les sirve dar a los que a los que aman? También los malos hacen lo mismo. Nosotros aprendamos a amar como amó Jesús, que hace salir su sol sobre buenos y malos, que hace caer su lluvia sobre justos e injustos. Debemos de ir perdiendo el miedo a la muerte, porque, como decimos en la profesión de fe de cada domingo, creemos en la resurrección de los muertos, en la reconstrucción de nuestra persona. ¿Tienen miedo a morirse? Entonces no creemos en Jesús resucitado, porque sabemos a dónde vamos. Los que no saben a dónde van, por eso les da miedo morirse, porque saben instintivamente que en su vida han sido egoístas. Las personas que tienen miedo a morirse es por eso, porque no han sabido vivir, porque la única vida verdadera para imitar es la vida de Jesús. Y ya San Pedro nos decía en Hechos 10:38, y Jesús se la pasó haciendo el bien a todo mundo. Y si tú y yo nos damos esa tarea de hacer el bien a todo mundo, con lo poquito, con lo mucho que tengamos, ¿cuál miedo a morirnos? Al contrario, el día que llegue la muerte la voy a abrazar, le voy a dar un beso y le voy a decir, gracias por venir por mí. Pero si fui egoísta, voy a decirle, dame otra oportunidad. Pero la oportunidad es hoy. Es hoy para dejar de vivir en la muerte del egoísmo, de la soberbia, de la envidia, del pensar solo en mí. Recuerda, Dios nos hizo por amor para amar. Y esta victoria de Jesús alcanza a todos aquellos que de algún modo se relacionan con la muerte. ¿Sale? Y la victoria de Jesús alcanza a todos aquellos que de algún modo se relacionan con la muerte. ¿Por qué? Porque Jesús nos da una oportunidad a todos. Jesús nos invita a la conversión. Jesús nos invita a que no vivamos en frustraciones. Saber que Dios sabe más que yo. Que sabemos que Jesús venció enfermedades. ¿Y por qué no vence mi enfermedad? Porque no quiere. ¿Y porque no necesito que la venza? Porque esta enfermedad es un vehículo que me va a llevar a la vida eterna. Que dejemos de ser negativos y que quitemos todo esto de nuestras vidas para vivir en el que es la vida, en el que es el camino y en el que es la verdad. Jesús pasó por ello y salió vencedor. Salió vencedor de las frustraciones, de las enfermedades, del dolor, de todo lo negativo e inexplicable que acompaña cada vida de cada ser humano. Jesús pasó por ello y salió vencedor. No es que los creyentes podamos dar grandes explicaciones de esto, pero lo que sí podemos dar es decir, creo en ti, Jesús, confío en ti, Jesús. Tampoco nosotros sabemos lo que ocurre o qué sentido tiene lo de más allá. Pero creemos que si Jesús nos dijo en el Evangelio de Juan, voy a la casa de mi Padre y voy a prepararles un lugar para que donde yo esté, ustedes estén conmigo. Solamente sabemos que formando parte de la gran marcha encabezada por Jesús, se sale del túnel de la muerte, del egoísmo, de la soberbia, de la lujuria, de la gula, de todos los pecados capitales. Cuando nosotros aprendemos a darnos y a darle a los demás el verdadero lugar que se merecen porque son nuestros hermanos. Cuando ustedes y yo apostamos por el pobre y nos hacemos pobre con el pobre, porque les compartimos lo que tenemos, porque sabemos que todo lo que tengo yo de más a alguien le hace falta. El mensaje de Pascua a todos los que sufren. Sabemos que Jesús está vivo.
y que si Jesús venció, nosotros venceremos con él. Y como Jesús al tercer día de haber muerto resucitó y está sentado a la derecha del Padre. Son cosas hermosísimas que empiezan a cambiar la vida del ser humano cuando creemos que Jesús está vivo. Vamos a ir ahora otra vez con Rosario, ahora pero a Lucas 24 del 1 al 11. ¿Nos ayudas, Rosario, por favor? Sí, Gracias, Rosario. habla Señor, que tu siervo escuche. El Señor ha resucitado. El primer día de la semana, muy temprano, fueron las mujeres al sepulcro, llevando los perfumes que habían preparado, pero se encontraron con una novedad. La piedra que cerraba el sepulcro había sido removida, y al entrar no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. No sabían qué pensar, pero en ese momento vieron a su lado a dos hombres con ropas fulgurantes. Estaban tan asustadas que no se atrevían a levantar los ojos del suelo, pero ellos les dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, resucitó. Acuérdense de lo que les dijo cuando todavía estaba en Galilea: el Hijo del Hombre debe ser entregado en manos de los pecadores y ser crucificado, y al tercer día resucitará. Ellas entonces recordaron las palabras de Jesús. Al volver del sepulcro, les contaron a los 11 y a todos los demás lo que les había sucedido. Las que hablaban eran María de Magdala, Juana y María, la madre de Santiago. También las demás mujeres que estaban con ellas decían lo mismo a los apóstoles, pero no les creyeron, y esta novedad les pareció puros cuentos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Gloria a Señor ti, Jesús. Señor Jesús. Gracias. Hoy a Sí, muchas personas, gracias a Rosario, hoy a mucha gente nos sigue pensando, seguimos pensando que la resurrección del Señor son puros cuentos, historias, pero no, Jesús resucitó y nosotros resucitaremos con Él si aprendemos a vivir como Él vivió. ¿Qué necesito para pasar a la vida eterna? Vivir la vida de Cristo en mi vida. ¿Y qué necesito para vivir la vida de Cristo? Solo basta querer. Solo basta ver a qué debo de renunciar. ¿Cuáles son los egoísmos en los que vivo clavado? ¿Cuáles son los egoísmos en los que vivo anclado en mi vida personal? ¿Cuáles son esos apegos que me impiden desprenderme de las cosas superfluas y vacías? Porque no creo que Jesús haya resucitado, porque no creo en la divina providencia, porque no me gusta hacer la divina providencia para los demás, porque sigo pensando que comiendo mis dientes aunque no coman mis parientes. Esto no es un cuento de hadas, esto es la realidad y la verdad. Jesús nuestro Señor anunció 3 veces un año antes de que pasara él por todo esto, que lo iban a crucificar, que lo iban a golpear, que lo iban a matar, pero que al tercer día debería de resucitar. Y lo hizo. Pero a pesar, fíjense, a pesar de que el corazón de Jesús dejó de latir ahí en la cruz cuando le traspasan su corazón con aquella lanzada en su divino costado, donde luego Tomás tendrá la fuerza para meter su mano en el divino costado. Pero a pesar de todo eso nunca dejó de amar, porque al tercer día que resucitó él ya había descendido hacia el Hades para rescatar a los que tenía que rescatar. ¿Se fijan?
Nunca dejó de amar el corazón de Jesús. Pidámosle esta tarde que nos dé un corazón como el de Él. Hoy que estamos en el último viernes del mes de septiembre, digámosle, Sagrado Corazón de Jesús, haz mi corazón como el tuyo. Ayúdame, Sagrado Corazón de Jesús, a que cada que lata mi corazón yo esté amando a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, a los que me rodean, a los que me vaya encontrando, para que este corazón, un día cansado de tanto latir y de tanto vivir en esta tierra, siga amando después de que se detenga aquí. Y que allá en la eternidad, contigo y con la Santísima Trinidad, siga queriendo ayudar a los otros. Así como el corazón de mi amigo Enrique, que nunca ha dejado de latir, aunque murió hace veintitantos años, casi 20 años. Y la última vez que lo vi me dijo, no te preocupes, Memo, el día que tú llegues del otro lado, yo le voy a decir al Señor, déjalo pasar. Y por eso el corazón de Enrique Granados nunca dejó de latir. ¿Por qué? Porque está agradecido con este pobre pecador. Y por eso el día que llegue, miren, sé que a pesar de mi pecado, de todo el egoísmo que tengo, ahí va a estar Enrique en la entrada de la eternidad diciéndole al Señor, déjalo pasar, porque Él me enseñó el camino de la vida. Y no fui yo, fue la Sagrada Escritura, de lo que yo nada más soy un repetidor. Y les cuento una buena nueva hoy que estamos hablando de la resurrección. Me acaban de dar un programa de radio para su servidor y se va a llamar De la vida a la Biblia. Y va a ser los miércoles de 10 a 11 de la mañana, a partir de este miércoles 1 de octubre, si Dios nos da licencia. Y ahí voy a tratar de seguir enseñando a amar a las personas, a descubrir a ese Cristo que siempre está ahí para ayudar a los demás. Así es Jesús. Cuando tú tomas la decisión de vivir o de tratar de imitar un poquito la vida de Jesús, nunca vas a morir. Siempre vas a estar ahí para que ames sobre todas las cosas. Miriam, ¿puedes leer o no puedes leer, Miriam? Sí, Te puedo poner un artículo que tengo de verdaderamente ha resucitado el Señor. sí, Mira, si ya se compartió, cuando puedas compartirnoslo, Miriam, tú me dices para irlo recorriendo. ok. El Señor ha resucitado verdaderamente. Meditación para el día de Pascua. ¿Qué conmoción sacudiría al mundo si leyéramos un día en la prensa? Se ha descubierto una hierba medicinal contra la muerte. Desde que la humanidad existe, se ha estado buscando tal hierba. Ella espera una medicina contra la muerte, pero al mismo tiempo teme a esa hierba. Solo el hecho de que en una parte del mundo la esperanza de vida se haya elevado de 30 a 70 años ha creado ya problemas casi insolubles. La iglesia nos anuncia hoy con triunfal alegría, esa hierba medicinal contra la muerte se ha encontrado ya. Existe una medicina contra la muerte y ha producido hoy su efecto. Jesús ha resucitado y no volverá ya a morir. Lo que es posible una vez es fundamentalmente posible y así esta medicina vale para todos nosotros. Todos nosotros podemos hacernos cristianos con Cristo e inmortales. Pero ¿cómo? Esto debería ser nuestra pregunta más viva. Para encontrar la respuesta, debemos sobre todo preguntar, ¿cómo es que resucitó? Pero sobre eso se nos da una simple información que se nos confía a todos.
Él resucitó porque era no solo un hombre, sino también hijo de Dios, pero era también un hombre real y lo fue por nosotros. Y así sigue. Por su propio peso, la próxima pregunta. ¿Cómo aparece este ser hombre que une con Dios y que debe ser el camino para todos nosotros? Y parece claro que Jesús vive toda su vida en contacto con Dios. La Biblia nos informa de sus noches pasadas en oración. Siempre queda claro esto. Él se dirige al Padre. Las palabras del crucificado se nos refieren en los cuatro evangelios de un modo unitario, pero todos coinciden en afirmar que Él murió orando. Todo su destino se haya establecido en Dios y se traduce así en la vida humana. Y siendo así las cosas, Él respira la atmósfera de Dios, el amor, y por ello es inmortal y se halla por encima de la muerte. Y ya tenemos las primeras aplicaciones a nosotros, nuestro pensar, sentir, hablar, el unir nuestra oración con la idea de Dios, el buscar la realidad de su amor. Este es el camino para entrar en el espacio de la inmortabilidad. Pero queda todavía otra pregunta. Jesús no era inmortal en el sentido en el que los hombres deseaban serlo desde tiempos inmemoriales. Cuando buscaban la hierba contra la muerte, Él murió. Su inmortalidad tiene la forma de la resurrección de la muerte, que tuvo lugar primero. ¿Qué es lo que debe significar esto? El amor es siempre un hecho de muerte. En el matrimonio, en la familia, en la vida común de cada día, a partir de ahí se explica el poder del egoísmo. Él es una huida comprensible del misterio de la muerte que se halla en el amor, pero al mismo tiempo advertimos que solo esa muerte que está en el amor hace fructificar el egoísmo que trata de evitar esa muerte. Ese es el que precisamente empobrece y vacía a los hombres. Solamente el grano de trigo que muere fructifica. El egoísmo destruye el mundo. Él es la verdadera puerta de entrada de la muerte. Su poderoso estímulo, en cambio, el crucificado es la puerta de la vida. Él es el más fuerte que ata al fuerte. La muerte, el poder más fuerte del mundo, es, sin embargo, el penúltimo poder, porque en el Hijo de Dios el amor se ha mostrado como más fuerte. La victoria radica en el Hijo y cuanto más vivamos como Él, tanto más penetrará en este mundo la imagen de aquel poder que cura y salva y que, a través de la muerte, desemboca en la victoria final, el amor crucificado de Jesucristo. Y él es el Papa Benedicto XVI. Muchas gracias, Miriam. Esta es la clave, ¿sale? Amar como Jesús nos ama. Y por eso Jesús le dice al mundo, el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por mí, por el Evangelio, ese la salvará. Yo estoy escribiendo ya mi libro y me he dado cuenta de que en estos tres audios que le estoy mandando al editor, como se me dificulta escribir, me dijo, mándame los audios y yo los transcribo y yo les voy dando forma. Pero he entendido por qué Dios me ha dado tantos años de vida y por qué sigo caminando, porque trato de amar. Claro, mi amor no es como el de Jesús, pero mi amor es tratar de hacerle la vida más fácil a los que me rodean, a los que me voy encontrando, con el don tan maravilloso que Dios me dio de la palabra de Dios, de transmitirla. El mundo va cambiando a mi alrededor, porque voy enseñando a la gente a amar, no como ama a Memo, sino como Jesús ama a Memo, que no espera nada a cambio de Memo, más que
todos los días Jesús me dice, tengo sed, Memo, tengo sed de ti, Memo, tengo sed, Memo, de que un día aprendas a amar como yo. Tengo sed de ti, Memo, que no seas egoísta. Tengo sed de ti, Memo, que compartas lo que tienes. Tengo sed de ti, Memo, para que trates bien a todo mundo. Tengo sed de ti, Memo, para que perdones a quien te ofende. Y por eso me he dado cuenta que Dios a todos nos da esta oportunidad de amar como Él nos ama. Y por eso, platicando con el padre José Alfonso del Río hace muchos años, me dijo, ¿sabes por qué tienes vida? Porque yo le decía, pues no entiendo tantas dificultades, tantos problemas y sigo aquí, padre, y de esto le estoy hablando hace 10, 12 años atrás. Y el padre Poncho me dijo, ¿qué haces todos los días, Guillermo? Enseño la palabra del Señor. Vengo y comulgo y trato de ser menos egoísta, aunque mi egoísmo es tan grande que van a tener que pasar 1000 años para que yo pueda dejar de ser egoísta. Y me dijo el padre Poncho, por eso tienes vida, Mimi, porque no ves tus problemas, sino ves los problemas de los demás y tratas de ayudarlos, tratas de orientarlos, tratas de resolverles de alguna manera con lo que tú tienes, hacerle la vida más ligera a las personas más pobres que tú. Y me he encontrado en este caminar que me he encontrado muchas personas ricas de corazón y me he encontrado otras personas que son ricas de dinero, pero pobrecitos es lo único que tienen y no lo comparten con los demás. Aprendamos y demos vida a los demás y vas a ver que tu vida va a ser una vida con sentido, con propósito y con valor, porque creer en la resurrección de Jesús es aprender a amar como Él nos ama. Por eso Él nos dio el mandamiento del amor en el Evangelio de Juan 13, 31 al 34. Un mandamiento nuevo te doy, Memo, que me ames como yo te he amado. Ese es el Evangelio. Y en la medida que nosotros lo vamos intentando, un día vamos a aprender a amar como Jesús, porque sé que Jesús está a mi lado, que Jesús está ahí con Miriam, con la señora Imelda, con Norma, con Celia, con Rosario, con Lupita, con todos los enfermos, con todos los que necesitan de nosotros, con la tía Kitty. Pidamos a Dios que nos enseñe a amar y terminémosle diciendo, Señor Jesús, enséñame a amar como tú me amas. Señor Jesús, enséñame a perdonar como tú me has perdonado. Señor Jesús, enséñame a tratar a los demás como tú me tratas siempre bien. Señor Jesús, enséñame a no juzgar como tú nunca me juzgas, a pesar de que me equivoco mucho. Pero me amas tanto, Jesús, que quieres que sea otro Cristo en la tierra. Y tú, María Santísima, que nos dices, no estoy yo aquí, que soy tu madre, tómanos de tu bendita mano y enséñanos a seguir el camino de tu Hijo para vivir siempre amando y sirviendo a los demás. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Muchas gracias, Miriam, señora Imelda, Norma, señora Celia, Rosario. Las veo el lunes si Dios me da vida y si no, pues las veo en el cielo, pero algún día las vuelvo a ver. De eso no me queda la menor duda. Dios las bendiga. Gracias, Gracias, maestro. Dios bendiga a maestro. todos. Hasta luego. Gracias. Gracias. Buenas tardes, maestro. ¿Y dónde es donde va a hacer su programa? Ahí en Apostólicos, en el 1370 de AM. Ah, Ahí ok. en la Sí, misma estación donde aplicación. vamos los sábados. Gracias. Ah, ok. Y espero, Gracias, maestro. Felicidades. gracias. Y espero que usted, Felicidades, digo.
Gracias y espero que ustedes me acompañen, Miriam. Voy a entrevistarlas. Voy a ir hablándole a cada una de ustedes y les van a hablar de ahí del radio y ya los van a enlazar conmigo y yo les voy a preguntar cómo han aprendido a vivir de la vida a la Biblia. Ok. Esa es la pregunta, y ya que ustedes nos platiquen lo que han aprendido, para que vea la gente que sí se puede vivir de la vida a la Biblia y de la Biblia a la vida. Nos da gusto, maestro, por esa noticia. Qué bueno que tienes la oportunidad de poder difundir la palabra de Dios a través del radio. Sí, gracias a Dios y gracias a ustedes, señora Imelda, que ustedes me hacen más fácil la vida con su ayuda, con sus oraciones, con su compartir su pan con mi familia. Gracias a Dios, gracias a usted, maestro, y gracias a todos. Gracias, señora Imelda. Gracias, señora Celia, Norma. Entonces ya saben, yo les voy a ir avisando cuando les toca a cada quien participar. Ok, sí. Gracias, señora Imelda. Que Dios los bendiga. Gracias, maestro. Hasta luego, señora Celia. Gracias. Adiós, Norma Bañuelos. Que Dios te bendiga. Buena tarde.